Dios le bendiga, queridos hermanos. Una nueva vez estamos delante de ustedes para darle gracias a Dios primeramente por el ministerio, la cual están apoyando, el ministerio evangelístico de la sana doctrina de Jesús, la cual está creado para llevar el mensaje y apoyar el ministerio en todo el mundo. Vamos a llamarle así porque el evangelio, las predicaciones están llegando a varios países. Invitamos a los que nos pueden seguir en YouTube, en Mario Díaz en Propósito. Ahí pueden ver mucho de nuestros mensajes, la cual será de edificación para sus vidas. Esperando que el Dios grande, el Dios poderoso, supla todas sus necesidades y que ustedes pongan su confianza en el Señor, que Él es nuestro ayudador, Él es nuestro defensor, Él es nuestro abogado y Él es nuestra salvación. Bien, y vamos a entrar al tema de esta tarde, la cual está llamado las profecías de los últimos tiempos escatológicos. Esto es un tema que se predica poco hoy en día, porque son temas bien profundos donde muchas veces la gente siente tener temor, pero no es para tener temor que vienen estos temas, sino para que cada vez más nos vayamos preparando para la venida del Señor, para estar junto con Jesús en el milenio, en el nombre de Jesús. Bueno, la cita bíblica la podemos encontrar en Mateo 24, del versículo 3 al 14, y dice así con toda reverencia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por la advertencia, las señales que tú nos dejaste, Señor, de cuándo es tu venida y de cuándo es el fin de los últimos tiempos. Pidiéndote, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que hable sobre mí y le dé, Señor, la palabra, la convicción, la exaltación a tu pueblo, para que busque de ti en espíritu y en verdad y se arrepientan de todos los pecados. En el nombre de Jesús. Primeramente, quiero definir la palabra escatología. Esta palabra viene del griego antiguo escato y es parte de la teología cristiana que estudia los últimos días de la humanidad y del destino final del universo. Quiero aclarar, ante todo, que ha habido profecías por parte de personas fuera de la Biblia y
las profecías de los mayas, así como las profecías de Nostradamus, entre otros profetas del mundo. Sin embargo, esas profecías no se cumplieron. ¿Por qué? Porque no eran de Dios. En cambio, todas las profecías que están escritas en la Biblia se han cumplido y se seguirán cumpliendo porque la Biblia es la palabra de Dios. Aleluya. Y la Biblia no se equivoca. Todo lo que está en la Biblia se materializa. Todas las profecías se cumplen y se cumplirán. Y se han cumplido porque todavía nadie ha podido desmentir las profecías que han sido reveladas por medio del Espíritu Santo en la Biblia. Todavía no existe una. Y esta ha sido revelada a los hombres, aquellos hombres que has escogido Dios por medio al Espíritu Santo para ser el guía para el que cree en el Señor Jesucristo. Esta será el guía de salvación, la palabra de Dios, la Biblia. Entrando ya en materia del contexto del mensaje, tenemos que son varios los profetas de la Biblia que profetizaron sobre el fin de los últimos tiempos, tales como el profeta Daniel. Podemos verlo en el capítulo 7, donde tuvo la visión sobre las 4 bestias y los 10 cuernos. Las 4 bestias que representaban los 4 reyes y los 10 cuernos que simbolizan las 10 naciones. Ezequiel profetizó sobre Gog en la tierra de Magog, especificando esta como la nación de Rusia, que le queda al norte de Israel, atacaría a Israel en tiempo de paz. O sea, cuando digan e insinúen y declaren paz, ahí es donde van a comenzar las grandes tribulaciones que le espera al mundo. Hay una de las profecías de la Biblia sobre la unificación del pueblo de Israel como nación, después que fue esparcida a la diáspora por más de 2000 años. Quiero decirle que esa profecía que hicieron Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós y Zacarías, hoy esta profecía se ha cumplido. ¿Por qué? Porque el 14 de mayo del año 1948 Israel fue proclamado como nación, cumpliéndose así la promesa de Dios dada por estos profetas al pueblo de Israel. Porque es que un pueblo esparcido, Israel antes del 1948 estaba esparcido a la diáspora por el mundo entero. Y para que se vaya a acontecer lo que va a acontecer en el mundo, Israel tiene que estar en un lugar, en su tierra, donde fue la promesa de Dios a Abraham. Y esta era parte de las últimas señales que se habló y que profetizaron para el fin de los últimos tiempos, la cual fue esparcido por toda parte, ya que se encuentran rodeadas de enemigos que desean su destrucción, tales como el Líbano, Siria, Palestina, Irán, entre otras naciones que, conforme dice su palabra, se unirán en contra de Israel, y entre ellas está Rusia, que le queda al norte, como dice la Biblia, como dice la palabra de Dios. Son tiempos proféticos. Y entonces donde pelearán con el Cordero y el Cordero no vencerá, porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, como profetizó el apóstol Juan en Apocalipsis. Cuando
cuando venga el Cordero a defender a su tierra, a su pueblo. Todos esos acontecimientos lo vamos a poder ver. Y yéndonos a los tiempos actuales y analizando la palabra de Jesús en Mateo 24, donde dice que muchos vendrán en mi nombre, quiero decirle que hoy en día se están cumpliendo y han aparecido personajes tales como un puertorriqueño conocido como José Luis Miranda, quien decía que era Jesucristo hombre. Este hombre murió ya porque con la mentira y quien contradice la palabra de Dios, Dios lo pone en su lugar. Este hombre murió en el 2013 y tuvo cantidades de seguidores en muchos países. Pero eso no es nada. Perdón. Existe también otro personaje en estos tiempos, quien se hace llamar Melquisedec, Cristo Lisbeth. Esta es una mujer latina y dice que es Cristo, mujer. Eso lo pueden buscar y lo van a encontrar ahí en el internet. Para que nos demos cuenta cómo están aconteciendo los últimos tiempos y cómo la profecía de las señales que los discípulos de Jesús le dijeron a Jesús para que le explicara cuándo serán estas cosas. El Señor específicamente comenzó a decirle una por una cómo eran las señales. ¿Para qué? Para que nosotros estemos alerta y no nos sorprendan las cosas venideras que van a acontecer en este mundo. Porque el pueblo de Dios tiene que estar alerta. El pueblo de Dios tiene que estar preparado. Como dice la palabra de las vírgenes. Hay que estar preparados esperando al Señor. Y oigan bien, esto no es todo. En Corea del Sur hay una secta llamada la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, que cree en Dios Madre. Ya no es un Dios, no es un Dios Padre, ahora es Dios Madre. Donde este lugar de Corea la llaman Tierra Santa, contradiciendo totalmente lo que dice la palabra de Dios. Porque Tierra Santa está conocida en la Biblia como la tierra de Israel. Esta mujer, aparte de que dice de que es Tierra Santa, contradice totalmente la Biblia. Esta mujer de nombre Tan Yang es llamada Dios Madre, quien tiene también una cantidad inmensa de seguidores en diferentes partes del mundo, porque es que la gente anda sediento de escuchar palabra de Dios y la gente está creyendo en las fábulas hoy en día, la gente está creyendo en las mentiras hoy en día. Por eso lo dijo bien el Señor, que muchos vendrán en su nombre. Pero eso acontece hoy en día. ¿Saben por qué? Eso acontece hoy en día porque la gente no lee
que la gran mayoría se van a perder. Es más aún, gran mayoría en las mismas iglesias se van a perder. ¿Por qué? Porque no se instruyen, porque no siguen, porque no se dejan llevar de la palabra, porque no se dejan llevar del Espíritu Santo, porque no se someten a la búsqueda intensa, no ayunan, no oran. Un pueblo, un cristiano que no hace ninguna de estas cosas, es un cristiano que está vacío. Es un cristiano que cualquier viento de doctrina lo puede tumbar. No hay un deseo de preparación. Y si no hay un deseo de preparación, vamos a ser neófitos. Porque no investigamos. Porque no profundizamos en el Espíritu, porque el Espíritu Santo es quien te va a revelar, el Espíritu Santo es quien te va a decir, el Espíritu Santo es que te va a guiar, el Espíritu Santo es el que te va a revelar. Perdón, hay algo también que debemos hablar. Para aquellos que ven noticias, hablando de parte de las señales de la cual habló el Señor Jesús. Perdón. Aquellos que ven noticias saben de las amenazas, de las pruebas nucleares que se están actualizando, que se están haciendo hoy en día, como es el caso de Corea del Norte, donde ya han comenzado a hacer pruebas con bombas nucleares. Y estos son los rumores de guerra de la que dijo el Señor Jesús. Donde países como Corea del Norte viven constantemente amenazando a Corea del Sur. Y obviamente también a los Estados Unidos. Vemos también cómo Rusia ha cobrado fuerza y poderío militar, siendo esta una de las amenazas para Occidente. Donde China también ha creado fuerza militar y económica, convirtiéndose, camino a convertirse en una primera fuerza mundial. Estos son las señales que habló Jesús. O sea, esto es un rompecabezas, la cual el Señor advirtió al pueblo. Y este rompecabezas ya se está formando. Y así se van a cumplir las profecías de los últimos tiempos. Porque los estamos viendo. Y eso, que no podemos dejar de mencionar lo que está ocurriendo políticamente, hablando sobre el ecumenismo y el nuevo orden mundial. Donde hay sectas como Illuminatis, Nueva Era y los masones que están detrás de este movimiento mundial, abriendo puertas para un poderoso gobierno universal. O sea, donde un grupo de personas y países reducidos quieren dominar al mundo entero. Y de esta forma darle paso a qué? Entregarle todo el poderío, toda autoridad a la bestia, como dice en Apocalipsis capítulo 17. Por eso hoy en día nosotros podemos ver y darnos cuenta de todo lo que está aconteciendo, principalmente con los gobiernos. Muchos gobiernos han querido acaparar todo el poderío, muchas veces con manipulaciones, muchas veces con fraude, muchas veces con dinero, muchas veces con
a los mandamientos de Dios. Pero todo en la vida tiene consecuencias. Porque la historia que han dejado los grandes hombres que se han desviado están ahí. Solamente hay que investigar. Hay que escudriñar las escrituras para darnos cuenta de la realidad del mundo, para darnos cuenta hacia dónde vamos, para darnos cuenta que esto se está acabando, porque como dice la palabra, no habrá amor, y que por la maldad de muchos el amor también se enfriará de muchos. Hoy lo que existe es maldad, y es una maldad a todos los niveles que están robando el mundo entero. Y lo digo con propiedad, porque he caminado varios países, tanto en el continente americano como aquí en el continente europeo. Y es lo que mis ojos han podido percibir, que son las advertencias de lo que dijo el Señor Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es llevar el mensaje de salvación a quien lo necesite. Lo que tenemos que hacer es prepararnos cada vez más en espíritu y en verdad, en santidad, en sometimiento a la palabra de Dios. Porque hoy en día están divulgando un falso evangelio de un sometimiento al hombre. Y eso es una vil mentira, porque bien dice la palabra: maldito es el hombre que cree en el hombre. El hombre, por más bueno que quiera ser, llega un momento de debilidad y puede caer. Y cae, y ha caído. Mas sin embargo, cuando estamos dirigidos por el Espíritu Santo, cuando estamos metidos en la palabra, cuando estamos sometidos a Dios, a sus leyes, a sus mandatos, el temor a Dios, no nos va a dejar que incurramos en cosas negativas, donde ofendamos a Dios, aun cuando tengamos la carne débil hacia el pecado, hacia la maldad. El temor a Dios y el Espíritu Santo nos va a nosotros a advertir de que las cosas que podamos incurrir están mal. Profecías de Dios. Estos son tiempos que tenemos que abrir los ojos, iglesia. Son tiempos peligrosos. Dijo el Señor Jesús en el versículo 11 de Mateo 24: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No cabe duda de que esa profecía de Jesús era para este tiempo, con lo que está pasando y aconteciendo en muchas iglesias de hoy, donde se ha levantado una red de falsos profetas y apóstoles, introduciendo falsas doctrinas de prosperidad, engañando así al pueblo sediento de oír y escuchar palabra de Dios, donde solo se habla de un crecimiento, de que hazte grande, de que hay poder, de que marca tu
son las señales de los últimos tiempos. Es que el mundo no puede seguir como está caminando. Tanto odio, tanta maldad, tanto abuso, tanto engaño. Esta gente viene con una imagen de piedad por fuera, pero son lobos rapaces por dentro, que buscan distorsionar el evangelio de Jesús, buscando dinero con ritos y demonios, haciendo encuentros en las iglesias, tergiversando lo que dice la palabra de Dios, con regresión. Donde la palabra de Dios dice que cuando venimos a Jesús somos nueva criatura y que ya todas las cosas viejas pasaron. Y si ya las cosas viejas pasaron, ¿por qué tenemos que incurrir en la regresión? Si somos nueva criatura. Pueblo, no nos dejemos engañar. Abramos los ojos espirituales para que podamos obtener la salvación eterna y no perderla como muchos están perdiendo hoy en día. Dice, el versículo 9 de Mateo 24 también, dijo el Señor Jesús, que os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Respaldando Jesús su palabra en la revelación del apóstol Juan en Apocalipsis, en el capítulo 6, versículos del 7 al 8, cuando abrió el cuarto sello. Cuando se abrió el cuarto sello, se habló de lo que venía, de ese caballo de color amarillo, que significaba muerte y agua. Y eso lo podemos ver hoy en día, cómo anda un espíritu de muerte en todo el mundo. Sobre lo que dijo Jesús de la persecución de los cristianos que lo iban a matar, podemos ver cómo Elise ha matado tantos cristianos. Podemos ver cómo Boca Abajo también han matado muchos cristianos. Y eso no es todo. Podemos ver en el mundo lo que está aconteciendo en estos días, por ejemplo, en Estados Unidos, en una iglesia de gays, cómo mataron con el asesino. Hubo un espíritu de muerte y como 50 personas o más de 50 personas murieron. Espíritu
Evangelio. La